Hola, muy buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase muy interesante. Vamos a entrar con uno de los grandes aportadores del conductismo. Es ni más ni menos que John B. Watson, eh, alguien que siguió trabajando y siguió los pasos de Pavlov y que también sirvió como promotor para las futuras corrientes conductistas y las transconductuales, que es como lo que está de moda el día de hoy dentro del terreno de la psicología conductual. Así que, si me lo permiten, vamos a compartir la presentación para iniciar. Ok, bueno, en teoría ahí ya se debería estar viendo, ¿verdad? Si no, vamos a hacer otro intento. Vamos a hacer un intento aquí y vamos a compartir. Listo. Ok, bueno, pues ahí tenemos en la presentación, tenemos a John B. Watson, un gran psicólogo estadounidense, ¿verdad? Que como les comentaba, es el que recoge muchos de los elementos del buen Pavlov y va a servir posteriormente para otros grandes conductistas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver a John B. Watson, vamos a ver su revolución conductista, vamos a ver sus teorías, vamos a ver sus críticas al trabajo realizado, porque sí tuvo algunos ejercicios y algunos experimentos ahí medio raros, pero no por eso dejó de contribuir y dejó un gran legado. También vamos a ver sus pequeñas conclusiones y sobre todo el día de hoy, queridos alumnos, compañeros, vamos a ver el inicio, más bien la continuación al inicio que tuvimos la clase pasada de las bases biológicas de la conducta. ¿Sí? Vamos a ir alternando tanto la teoría psicológica en el terreno de la mente, ¿verdad? Pero también vamos a ver las conductas psicológicas a través de los procesos biológicos que se están presentando en los sujetos. Así que no se vayan a ir, espérense ahí hasta el final. Bueno, pues vamos a iniciar con John B. Watson. Psicólogo estadounidense, nació en 1878 y falleció en 1958, considerado uno de los fundadores del conductismo, una corriente psicológica que propone que el comportamiento humano debe ser estudiado de manera objetiva y científica, sin estudiar la mente o los procesos internos. Eso es característico en el conductismo a partir de John B. Watson. O sea, vamos a estar estudiando la conducta del sujeto sin hacer ningún tipo de vinculación con los procesos mentales o bien con alguna situación de las emociones. El conductismo pues prácticamente está ahí presente para estar estudiando la conducta. Y la conducta pues como tal es observable, es medible, es modificable, es perfilable, ¿verdad? E inclusive es modificable. Por eso los conductistas no entran en estos terrenos tan interesantes como los que vimos con Freud, como los que vimos con Jung, ¿verdad? Y mucho menos pues van a estar viendo esta situación de los procesos mentales, o sea, si hay alguna situación en el sujeto que esté provocando alguna incomodidad propiamente emocional o algún dolor emocional, alguna pérdida, el conductismo siempre lo va a tratar en relación a la conducta, ya que la conducta es la que las integra a la realidad social y en esa realidad social todos convivimos, ¿sí? Y puede estar afectando nuestra convivencia. Por eso el conductismo siempre está pensando en cómo mejorar la conducta humana. Ok, para el contexto histórico de John B. Watson, ¿sí? Antes de Watson, bueno, la psicología estaba dominada por el enfoque introspectivo, especialmente la psicología estructuralista de Wundt y el psicoanálisis de Freud.
¿sí? Entonces viene prácticamente algo muy interesante, ¿sí? Que igual en ese momento, para cargar un poquito más al contexto histórico, recordemos que también estaba Iván Pavlov, que fue el primero que realizó estudios de la conducta en los animales. Entonces, pero tenía más fuerza y más peso, pues propiamente el psicoanálisis de Freud, ¿verdad? Era una revolución de carácter científico en un determinado momento, una revolución que rompía con ciertos paradigmas de la conducta. Entonces, al estar John B. Watson en una situación como este tipo, ¿verdad? Traer a la lastre la situación introspectiva de Wilhelm que se plantea ya por el año de 1879, y en 1900 prácticamente nace la situación del inconsciente con Freud en su libro de en la interpretación de los sueños. Entonces, Watson estaba influenciado por el positivismo. El positivismo como tal de Comte, de Augusto Comte. ¿Sí? El positivismo de Augusto Comte nos recomienda y nos sugiere que todo objeto tiene que ser estudiado, todo objeto tiene que ser analizado desde la base científica o desde la base empírica, ¿sí? Pero todo es digno de analizarse y todo es digno de revisarse, ¿no? El positivismo de Augusto Comte nos llevó inclusive a que este pensamiento de la investigación profunda, ¿verdad? Del análisis profundo, de buscar la última respuesta, influyó también en el área educativa, en el área de la historia, cómo se hace la historia, y todo eso contribuyó a que Augusto Comte y su teoría positivista se implementara no solamente en el campo de lo social, sino también de lo educativo, y es una filosofía como tal. Pero bueno, entonces Watson estaba influenciado por el positivismo, que proponía que la ciencia debería basarse en lo observable y lo medible. Por eso, ¿verdad? La psicología postmoderna estudia la conducta. ¿Por qué? Pues porque la conducta es observable y es medible y en dado caso es modificable. ¿Sí? Entonces eso es lo interesante que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Que está la postura de John B. Watson. Pero vamos a continuar para que veamos un poquito más de él y conozcamos de sus teorías. La revolución conductista. Bueno, les explico la diapositiva, ya la conocen, ¿verdad? Tenemos del lado derecho el logotipo del instituto y también tenemos el código QR que si ustedes lo ven con algún dispositivo, los remitirá a algún video en los canales de YouTube o en algún canal de algún blogger para que puedan ustedes reafirmar el conocimiento que van adquiriendo en las clases y que además lo puedan repetir en cualquier momento que ustedes lo deseen. Esa es una de las ventajas que tienen ustedes aquí en el instituto. No somos dueños de la información, agilizamos los procesos de investigación para que ustedes al momento de que tengan alguna duda, ya sea a través de los canales que tenemos, como puede ser el propio chat de WhatsApp, o bien a través de los códigos QR, las clases que quedan grabadas y que las pueden ustedes observar en la página del instituto, así como el material bibliográfico que les estamos compartiendo continuamente. Pero bueno, vamos a ver qué es la revolución conductista. Watson quería hacer de la psicología una disciplina, pero una disciplina científica, ¿sí? Por lo que propuso estudiar solo lo que es observable, y lo que es observable es el comportamiento. Al hablar de la parte científica, no vamos a hablar de ciencias exactas, como pueden ser las matemáticas y la lógica, no vamos a hablar de ciencias naturales, ¿sí? Como es la biología, como es la propia física, la propia química, ¿sí? Esas son ciencias naturales y tienen una metodología, ¿verdad? Y que en este caso pues es el método científico el que ellos utilizan. En algunas áreas de las ciencias sociales, si no es que en todas, nosotros también utilizamos el método científico, pero
no lo aplicamos de la misma manera que en el terreno de las ciencias naturales. La psicología está en las ciencias sociales y para ser preciso se le conoce como ciencias fácticas, la ciencia basada en los hechos. Entonces ahí nosotros compartimos como nicho, ¿verdad? Con el derecho, con la antropología, con la sociología, con la pedagogía, como la criminología y etcétera, etcétera. Muchas ciencias que fueron diseñadas y pensadas para estudiar al devenir y el comportamiento del ser humano, ¿sí? Entonces a eso se refiere la disciplina científica, no propiamente a los experimentos que se hacen dentro de las áreas de las ciencias naturales, ni en las ciencias fácticas, perdón, en las ciencias exactas, ¿sí? O en las ciencias formales como es las matemáticas y la lógica. Entonces, quiero que quede muy claro esto porque es interesante, ya que en ocasiones ustedes tendrán que experimentar alguna situación en algún debate o en alguna terapia o con algún familiar que ya se acerque y que les pregunte, oye, ¿qué tanto es verdad que la psicología es una ciencia? Entonces, a ver, explícame. Pues aquí estamos viendo precisamente esta situación. Y bueno, vamos a continuar sobre nuestra presentación. Los aportes, en 1913, Watson publicó el famoso artículo La psicología tal como la ve el conductista, donde expone las bases del conductismo, ¿sí? Entonces, prácticamente el pilar del conductismo es que la conducta es medible y es observable, ¿verdad? Y por eso se va a dedicar solamente a eso. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuáles fueron los aportes de John B. Watson? Bueno, es el fundador del conductismo. Watson rechazó el estudio de la mente, los procesos conscientes o el inconsciente. Propone que lo único relevante son los estímulos y las respuestas observables, ¿sí? ¿Qué viene del exterior? ¿Cómo entra el sujeto? Tampoco puede ser que le preocupe, ¿verdad? Sino más bien cómo lo responde el sujeto. ¿Cómo está interpretando este estímulo? Pues tampoco propiamente, pero sí trata de entender el por qué tienes esta conducta, por qué reaccionas de esta manera, qué está pasando. Vamos a modificar esta conducta a través de premios, recompensas, ejercicios, confrontación, etcétera, etcétera, ¿no? En donde nosotros como conductistas vamos a tratar de que enfrentes una situación, generes nuevas respuestas, ¿verdad? Y estas nuevas respuestas puedan proveer una mejor convivencia con todo tu entorno social, familiar o laboral. Aclaro, esto se le llama estímulos, ¿sí? El estímulo está afuera. Y entonces es un estímulo incondicionado y tendría que existir una respuesta incondicionada. Ahí estamos citando al buen Pavlov, que lo vimos en las primeras clases. No sé si lo recuerden y si no, pues vayan ahí a la memoria de la plataforma. Ya van a poder verlo, creo que fue la segunda o tercera clase, en donde vimos al buen Pavlov, en donde los estímulos van a ir sobre el sujeto y el sujeto va a tener una respuesta. Pero tiene que haber alguna asociación para que el sujeto no esté respondiendo como es lo esperado o como es lo típico. Por eso, sí, muchas veces el pensamiento conductista es considerado como con un entrenamiento, en donde te van a premiar o te van a recompensar conforme a tu buen desempeño. Entonces vamos a tener que encontrar dentro del conductismo esta forma de generar que estos estímulos que generan una adversión o una conducta negativa, por decirlo de alguna manera, o una conducta atípica en el sujeto sea entrenado nuevamente para poder asimilar lo que está pasando y dar una respuesta nueva, dinámica. Y que no es tan mala la idea ni es tan malo el planteamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nos basamos, por ejemplo, en las neurociencias, pues prácticamente lo que están haciendo con este tipo de entrenamiento, pues están generando nuevas redes neuronales para una nueva respuesta. Entonces, no es que esté mal, ni esté tan bien. Cada psicólogo y ustedes en un momento, queridos colegas, lo van a tener que decidir. ¿Por qué lado me voy a inclinar?
me voy a ir por este lado o me voy a ir por este otro lado o me voy sobre esta escuela de la psicología o me especializo en esta otra área de la psicología para poder seguir generando información respecto a mis propias observaciones y con mis clientes o mis pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso la mayoría de los conductistas no creen ni en el inconsciente, mucho menos van a creer en esta situación del empoderamiento, ni del facultamiento, ni nada de esas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, muchos psicólogos transconductuales han determinado que, por ejemplo, hay psicologías falsas o son psicologías ficciones. Entonces, que el propio psicólogo determine que otro psicólogo es falso por la metodología que está utilizando, pues es una aberración. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los psicólogos transconductuales o conductuales o de la nueva corriente conductista, pues tuvieron que estudiar a los otros psicólogos también y ellos se inclinaron por una que en teoría genera ciencia y conocimiento. El librito rosa que les di, que es y ¿sí? Que ya se los mandé en formato PDF, ¿sí? Todo creo que el que les di trae esta portada afuera también. Sí, que es este, queridos colegas, está basado en técnicas conductistas o conductuales. El análisis que se hace aquí es conductual. Sí, entonces, cuando lo empiecen a ver, verán que van a encontrar muchas referencias a estímulos incondicionados, estímulos condicionados, respuestas no condicionadas, estímulo neutro, estímulo divisor o difusor, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos términos que ustedes irán viendo ahí, por ejemplo. Ok, seguimos con el buen Watson. Condicionamiento clásico. Aunque el concepto de condicionamiento clásico fue desarrollado por Pavlov, Watson lo adoptó y amplió, mostrando que los seres humanos también pueden ser condicionados a través de asociaciones de estímulos. Sí, que era lo que les decía hace ratito, ¿no? El estímulo incondicionado debe de provocar una respuesta incondicionada. Pero cuando el estímulo, ¿sí? Ya no provoca la respuesta incondicionada, entonces estamos ante una situación que el sujeto debió de haber vivido una experiencia negativa que le impide responder de manera incondicionada. Y entonces no, pero el psicólogo no va a buscar qué es lo que pasó. Posiblemente lo descubra durante las sesiones, pero más bien, o corrigiendo, o mejor dicho, ¿sí? Eh, el psicólogo va a tratar de buscar, ¿sí? Una técnica para poder entrenar, capacitar al paciente y que cambie estas conductas, ¿sí? A esto se le llama asociación de estímulos. ¿Cómo respondo yo a un estímulo exterior, ¿no? Que llega a mí, ¿sí? Y cómo lo asocio a mi conducta, a mis objetivos, a mis planes, al lugar donde me encuentro para poder responder, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere con asociación de estímulos. Ejemplo clave. Este ejemplo es un experimento que él llevó a cabo y se conoce con el experimento del bebé Little Albert, o sea, el pequeño Albert o Albertito, ¿verdad? Si lo traducimos un poquito más del inglés, sería como Albertito, ¿no? En lugar del pequeño Albert, es como el Albertito. Donde demostró que un bebé podía aprender a temer a un ratón blanco, ¿sí? Al asociar al asociar este ratón blanco con un sonido fuerte y desagradable. De hecho, en el código de respuesta rápida que está aquí en esta diapositiva, viene el ejemplo de ese experimento, ¿sí? Si no mal recuerdo, creo que está en blanco y negro porque se grabó en los laboratorios del doctor Watson. Y lo llevó a cabo ahí. Se va a ver precisamente cómo le acercan al niño una liebre, y después da varios peluches
y cada que el niño tocaba un peluche se escuchaba un golpe muy fuerte. Y entonces el niño empezó a sentir miedo cada que tocaba peluche. ¿Por qué? Pues porque pensaba que iba a sonar algo fuerte, algo que le iba a espantar, algo que le iba a provocar llanto, ¿sí? Entonces, por eso, esta asociación entre el estímulo, que es tocar el peluche o tocar el pelaje del propio conejo, con la asociación del ruido fuerte, pues provocaba temor, ansiedad o preocupación en el niño, ¿verdad? Y después, pues, esos niños tuvieron que ir a terapia cuando eran más grandes, pues para poder romper ese tipo de asociación. Fíjense bien, romper ese tipo de asociación. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Sí? No le preocupa al conductista cómo se creó la asociación, ni cuál fue el objetivo, ni cuál fue la meta. Lo que se trata es romperla, ¿sí? Y se va a romper a través del mecanismo del entrenamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que vean ustedes? Y la técnica y la terapia cognitivo-conductual o la conductista o la transconductista son muy fuertes, son muy duras, son muy contundentes, o sea, te quieren jalar a una realidad social en donde las cosas pasan prácticamente porque tú lo quieres y tú lo permites, ¿vale? Por eso ellos buscan romper esta, ¿sí?, situación que se le conoce como asociación de estímulos y que esta misma asociación de estímulos sirve y permite generar nuevas respuestas ante nuevos estímulos después de haber llevado a cabo un proceso de entrenamiento, de capacitación, en donde el sujeto sepa interpretar las situaciones más conforme a la norma, a lo típico, ¿sí? Entonces, es muy interesante la cognitivo-conductual, la conductista y la transconductual, claro que sí, mucho. Porque se hacen análisis, se utiliza el pensamiento abstracto en el sentido de la lógica, la razón, para tratar de poder ayudar y de orientar al paciente, ¿sí? Ok, bueno, pues vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a cambiar. ¿Cuál es la? Bueno, continuamos con la revolución conductista. Sí, la revolución conductista propuesta por el buen Watson, ¿sí? Por el buen Watson. Dice, aplicaciones del conductismo. Watson no solo fue un teórico, también aplicó sus teorías al campo práctico, influenciando el desarrollo de la publicidad, la educación y la psicología clínica. Aquí les voy a contar una breve historia del doctor Watson o del psicólogo Watson, porque era muy bueno, tenía muy buenas ideas, sí, pero pues no deja de ser uno ser humano, ¿verdad? Y se enamoró de una de sus alumnas, ¿sí? Y entonces, cuando se enteraron y salió a la luz pública de que él estaba enamorada de una de sus alumnas, y de hecho salía con ella, y de hecho creo que hasta se casó con ella, no recuerdo exactamente, pues fue expulsado de la universidad y fue expulsado de la Asociación de Psicología de los Estados Unidos y le fue muy mal por vivir ese romance. Entonces, se dedicó, cuando dejó de ser psicólogo de tiempo completo y en forma, se fue a la industria y en la industria desarrolló muchas teorías de marketing o de mercadeo y entre ellas muchas situaciones de publicidad. A él le debemos como por ejemplo una teoría que desarrolló sobre la teoría del color. ¿Cuánto influye el color en los comerciales, en las publicaciones, en los periódicos para que la gente consuma? ¿No? Entonces, después de haber estado en lo más cumbre, ¿no? Pues fue cayendo y entonces también tuvo muy malas experiencias con sus hijos, entonces
No le fue bien hacia el final de su vida al doctor Watson, pero inclusive su conocimiento, su habilidad permitió que se generara nuevo conocimiento en el área de publicidad o de mercadeo. Bueno, en la educación, obvio que sí, ¿sale? Y la psicología clínica como modelo de investigación, obvio que también, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Se centró en publicidad, se centró en el poder de las emociones para generar comportamientos de compra, ¿sí? O sea, ¿qué te genera ver un comercial? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? O han visto o están familiarizados de que están viendo algún comercial y, y de repente pues sienten alguna emoción o sienten alguna necesidad de poseerlo, de tenerlo, ¿verdad? Y si no, basta ver con los comerciales que salen en Navidad y en Año Nuevo, ¿verdad? Y todo esto para que los niños compren regalos o los Reyes Magos compren los regalos o Santa Claus, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros aquí estemos siempre viendo qué situación. Bueno, ¿cuántas veces hemos llorado con una película? ¿Cuántas veces hemos llorado con situaciones que nos pasan en la tele, ¿no? Las telenovelas, por ejemplo. Y hay comerciales que están diseñados con esa misma carga emocional y eso se lo debemos ni más ni menos que a nuestro doctor Watson. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a pasar a lo siguiente. La técnica del conductismo, ¿sí? ¿Cuál es la técnica como tal del conductismo? Bueno, pues vamos a verla. Dice, estudio de los estímulos y respuestas. Watson nos proponía que el comportamiento humano se podía comprender en términos de respuestas a estímulos externos, es decir, el entorno es el que moldea al individuo, no los procesos mentales internos. Es interesante porque prácticamente estamos ante algo que nos está diciendo que el entorno exterior, ¿sí? No el interior, sino el exterior, en donde el sujeto se lleva, se desarrolla, se forma, crece, trabaja, se multiplica, existe, es el que va a moldear la conducta del ser humano. Y así pueda ser un introvertido, un extrovertido, ¿verdad? Seas un sumiso, seas un líder, seas un rebelde, seas un criminal, seas un delincuente, ¿sí? Es prácticamente por todos los estímulos que recibes del exterior y no propiamente del interior, ¿sí? Entonces él decía en sus teorías que prácticamente el sujeto va a responder no a las necesidades del propio sujeto, sino va a responder a los estímulos que estén llegando de fuera del sujeto, ¿sí? Entonces, por eso los procesos mentales no le interesaban, bueno, y no nada más a Watson, sino a todos los demás que se dedican al conductismo. O sea, ¿cómo haces tú? O sea, ¿qué piensas o qué sientes? Pues prácticamente no es como lo correcto o lo adecuado en esta técnica, sino más bien, ¿por qué respondes así? Sí, esa respuesta no es la correcta porque te genera más conflictos que soluciones. Vamos nosotros a hacer que podamos llegar a otras situaciones y mejorar esta conducta, ¿sí? Y te presentas nuevamente ante este estímulo y ya sabes cómo responder. Por eso les digo que no está tan alejada de la naturaleza ni del pensamiento natural, ¿verdad? La experiencia nos ha enseñado, la experiencia personal, y no propiamente la psicología, pero la experiencia personal nos ha permitido cómo sobrellevar muchas cosas, muchas actividades, muchos trabajos e inclusive cómo sobrellevar a muchas personas. Y ustedes apenas se están formando, queridos colegas, como psicólogos, pero ustedes ya tienen una experiencia de vida y esta experiencia de vida pues nos ha dicho cómo poder manejar las situaciones, cómo ya no dejar que nos afecten, cómo confrontarlas, ¿sí?
Eh, en la mayoría de las ocasiones, pues optamos por abandonarla, ¿verdad? Optamos por dejarla, ¿sí? Dejamos de pelear, ¿verdad? Abandonamos a la pareja, abandonamos el trabajo, abandonamos a los hijos, ¿verdad? Y queremos ser libres y queremos vivir en libertad y todo lo demás. Y es una manera, ¿sí? Es una manera de quitar aquello que nos está generando molestia. Ah, pero si es algo que nos genera placer, que nos gusta, que nos atrae, que nos llama la atención, y diseñaremos y elaboraremos estrategias para seguirlo recibiendo o seguirlo obteniendo. ¿Sí? Esa es parte de la naturaleza del ser humano. El trabajo de Watson es precisamente analizar eso, cómo algo que ya está en la naturaleza del sujeto le puede servir para llevarlo a cabo. Pues vamos a entrenarlo. ¿Sí? Recuerden ustedes cómo aprendieron a escribir. Y les apuesto lo que quieran que los garabatos que hacen hoy no son los mismos garabatos que hacían hace 30 años, 20 años. ¿Sí? Entonces, comparen su letra. ¿Qué la modificó? ¿Qué la transformó? Pues y la continua repetición de los trazos. ¿Sí? ¿Por qué tu firma te sale siempre igual o con algunas diferencias muy mínimas? Pero en teoría tu firma te sale igual. Pues ¿por qué? Pues por la práctica, por la situación de que la has estado ensayando o por el continuo uso que tienes de tu firma. Entonces, por eso nosotros aquí podemos ver algo muy interesante. La repetición de la actividad va a generar una nueva habilidad o un nuevo hábito o una nueva enseñanza. ¿Sí? Por eso los psicólogos que se dedican al conductismo están continuamente entrenando a los sujetos, a las personas o a los pacientes. ¿Sí? Ok, bueno, pasemos a la siguiente. Condicionamiento. El condicionamiento clásico, que es el de Pavlov, ¿sí? Es uno de los principios fundamentales. Esto implica asociar un estímulo neutral o un estímulo que provoque una respuesta automática. ¿Sí? Asociación de estímulos. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada, generación de estímulos neutros, ¿sí? Para estar generando nuevas conductas y mejorar estas conductas. ¿Sí? Ejemplo, al hacer que un niño asocie un sonido con una respuesta emocional como el miedo a través de la repetición. ¿Sí? Por eso, cuando vean ustedes el QR de la diapositiva anterior y vean ustedes cómo está el chico o el niño, ¿verdad? Con el conejito o los peluches y cada que lo toca dejan caer una lámina o golpean algo, ¿sí? Se está haciendo la asociación de estímulos, ¿sí? Y como les dije, estos niños después fueron a terapia, ¿no? Entonces, pero tiene que haber una continua repetición. Oye, Jorge, fíjate que a mí me da miedo hablar en público. Ok, pues ¿cómo se te va a quitar o cómo se te va a quitar el miedo de hablar en público? Pues hablando en público, ¿verdad? Vamos a ir dosificando la cantidad, vamos a ir viendo los medios, vamos a ir viendo las herramientas, vamos a ir viendo cómo le vamos a hacer, no vamos a hacer ni te vamos a obligar, ¿verdad? A veces utilizan como esta técnica de confrontación real, ¿verdad? Donde ponen al sujeto frente a alguna situación o alguna simulación de alguna situación para que el joven o el adulto experimente algún tipo de ansiedad o algún tipo de estrés para ver si lo logra vencer. Si se logra vencer la ansiedad, si se logra vencer el estrés ante una situación que nos genere temor, prácticamente estamos ante una curva positiva de aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo vas a superar. Y después ya no te vas a poner nervioso ni te vas a poner ansioso al repetir esta conducta. Ya la superaste. Pero tuviste que experimentarla, tuviste que enfrentarla, tuviste que confrontarte, ¿sí? Tuviste que ir
y ver hasta dónde eras capaz. Aclaro, todo esto pues es en compañía del terapeuta, no es tú solito, ¿verdad? Porque qué tal si te da un ataque de ansiedad o un ataque de estrés y no hay quien te contenga, ¿sale? Entonces, y como buenos mexicanos, pues siempre andamos nosotros tratando de curarnos con remedios del rancho, ¿no? Entonces, ve y hazlo y enfréntate y lucha y exige y demanda y pregunta y haz. Les digo, la psicología humana es tan antigua como el propio ser humano. Ya que los griegos la hayan estandarizado es otra cosa, pero la psicología del ser humano está en la naturaleza. Cómo superar situaciones, cómo superar conflictos, cómo superar malestares, ¿sí? Eh, Estaba leyendo, no, lo escuché en una estación del radio que estaban entrevistando a un terapeuta, un psicólogo terapeuta, y le preguntaban, o sea, ¿qué es lo mejor contra la ansiedad cuando tienes una crisis de ansiedad o tienes situaciones de ansiedad recurrente? Que pues lo mejor, dice, ningún tipo de ansiedad puede contra 3 kilómetros. Dice, ¿cómo es eso? Sí, sientes eso, salte a correr 3 kilómetros. Dice, porque lo primero que muchas personas experimentan ante una situación de ansiedad es querer salir a correr. Bueno, pues sal a correr, pero sal a correr de manera ordenada. Sal a correr y ponte una meta de 3 kilómetros, ¿sí? Y cuando acabes esos 3 kilómetros, lo primero que vas a hacer va a ser querer comer, descansar, bañarte y dormir, ¿sí? Entonces, son remedios naturales que ya tenemos, que la propia historia y que la propia cultura y que las propias tradiciones nos han ido heredando, ¿verdad? Y que se le conoce como cultura popular. Y que no sé si esté mal dicho, pero yo creo que sería como algo de eh, cultura popular psicológica, ¿no? Vete a correr al cerro, ándale, allá desahógate, busca quién te la hizo. Bueno, pues a partir de este ejercicio de repetición continua sobre un estímulo que te está generando cierto estresor, cierta ansiedad, ¿sí? Pues, o cierto temor o cierto miedo, pues irlo enfrentando para, en repetidas ocasiones, enfrentarlo para poder superarlo y generar nuevo conocimiento, nueva información. Inclusive si nos basamos en las ciencias o en las neurociencias, para ser más preciso, pues prácticamente estamos hablando de que ¿qué? Estamos construyendo nuevos mecanismos de redes neuronales. ¿Ok? Muy bien, pasemos al otro. Modificación de conductas. Watson también creía que la conducta humana podía ser modificada por medio de refuerzos y castigos. Utilizó esta técnica para cambiar hábitos, reacciones y emociones. Y eso sigue funcionando todavía. El día de hoy todavía sigue funcionando. ¿Sí? Eh, Siempre que pongo este ejemplo, eh, se sorprenden. Nosotros vamos a trabajar porque nos condicionaron, ¿no? Pues vamos a trabajar porque nos condicionaron y porque nos van a pagar, porque vamos a recibir un premio, porque vamos a recibir un bono, y porque vamos a recibir un aguinaldo, porque vamos a recibir el seguro social. O sea, hay incentivos que hacen que te vayan a trabajar. Y eso se le conoce como reforzadores o como premios. Y hay castigos, ¿verdad? Si no vas a trabajar, pues no se te paga. Y así funciona también con los niños en la educación. Y por eso la cognitivo-conductual, la transconductual o la conductual siempre tiene mucho impacto y mucho área de trabajo en las áreas de la pedagogía. Pero bueno, entonces siempre es importante que nosotros estemos recordando que funcionamos, cambiamos y mejoramos a partir de mecanismos de premios o castigos. Cuando veamos al buen Skinner, inclusive vamos a hablar de reforzadores, ¿sí? Entonces, pero ahorita solamente vamos a quedarnos con premios y castigos. Ok, vamos a regresar a la presentación.
¿sí? Y entonces esa es una manera de lograr la modificación de la conducta en el ser humano. Ok, vamos a cambiar de presentación. Listo. Vamos a ver tres puntos muy interesantes y muy importantes dentro de la teoría del buen Watson. ¿Sí? Aclaro, ¿sí? No porque John B. Watson este, haya tenido como una mala experiencia de vida, pues no quiere, como psicólogo, quiere decir que nosotros también vayamos a tener una mala experiencia de vida. No, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a tratar de rescatar lo mejor de la teoría del maestro Watson. Dice, teoría de Watson, punto número 1, el comportamiento es aprendido. Aprendemos a comportarnos. Vamos a ver qué nos dice Watson. Watson postuló que todos los comportamientos humanos, incluso los más complejos, pueden explicarse a través del aprendizaje y la adaptación al ambiente. Y yo creo que sí. Y si no, piénselo un momento conmigo. ¿Quién nos enseña a comportarnos en una primera etapa cuando somos pequeños? ¿Quién nos enseña a cómo vestirnos? ¿Quién nos enseña a cómo utilizar los cubiertos? ¿Quién nos enseña qué palabras sí podemos decir y qué palabras no podemos decir cuando somos infantes? Todo ese aprendizaje prácticamente es un condicionamiento, ¿sí? Te están empezando a enseñar reglas morales o reglas éticas dependiendo del tipo de regla que te estén enseñando, ¿verdad? Pero eso va a servir para que tú te puedas, ¿qué? Relacionar con los demás, ¿sí? Les pongo este ejemplo. Un zapatero, ¿no? Se hace zapatero o nace zapatero. Pues ni nace zapatero, ¿verdad? Ni se hace zapatero. Se va armando durante el camino, ¿no? Entonces, va a utilizar sus experiencias, va a utilizar sus habilidades, va a desarrollar su conocimiento y después va a aprender un oficio. Y este oficio le va a permitir como tal que desempeñarse. ¿Sí? El aprendizaje, en la teoría conductista, el aprendizaje va asociado a la conducta humana. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos, incluso lo que nosotros decimos, es porque lo hemos aprendido. Y si no, déjenme ponerles este ejemplo. Sabemos qué significa cada palabra que escuchamos, a veces no. Y si no sabemos lo que significa esta palabra, no vamos a entender el mensaje completo, ¿verdad? Entonces, para podernos realizar o podernos relacionar o poder funcionar dentro de un esquema social, tenemos que saber, conocer y cómo aplicar ese conocimiento y esa sabiduría que está en nosotros, ¿verdad? No podemos ir por la calle caminando y llevándonos cosas que nos gusten sin pagarlas. Nos enseñan que eso es robar desde lo moral, ¿verdad? Y si es moral, pues prácticamente te estás condenando al infierno. Y si es ético, pues vas a ir a la cárcel. Eso no se hace. Y te ponen en esa balanza entre lo moral y lo ético. Las conductas están reguladas casi siempre por eso, por lo moral y por lo ético. Y lo moral y lo ético se aprende, no nacemos con ellos, se aprende. ¿Sí? Entonces, ya lo habíamos platicado alguna vez, pero vamos a sacarlo nuevamente, ¿sí? Es como lo que decía Maquiavelo y lo que decía Rousseau. Maquiavelo dice que el hombre por naturaleza es malo y la sociedad lo hace bueno. Y Rousseau, este gran polímata, decía que
el hombre por naturaleza es bueno y la sociedad lo corrompe, o sea, la sociedad lo hace malo. Podríamos seguir debatiendo sobre ese aspecto y se sigue debatiendo sobre ese aspecto. Pero lo que queda claro, lo que queda casi a manera de paradigma, ¿no? O de una especie de axioma, es de que la conducta, dentro del conductismo, la conducta se aprende y se aprende en función de lo que recibe y cómo lo utiliza para adaptarse al medio ambiente. ¿Sí? Eso es algo muy interesante, muy interesante. Cómo lo que nosotros somos y cómo estamos formados nos permite o me permite adaptarme al medio, ¿verdad? Y poder ser funcional. Ok, vamos a pasar al punto número 2, que se llama importancia del ambiente. Vamos a ver la importancia del ambiente. Dice, para Watson, los seres humanos son el resultado directo de un entorno. El ambiente actúa como un modelo sobre el comportamiento. ¿Sí? Entonces, ahí prácticamente nos estamos casando con una ciencia hermana de la psicología, que es la sociología, ¿no? En donde nos está diciendo que el entorno y las situaciones que sucedan dentro del entorno social van a afectar al sujeto. Pero también tenemos algo que la psicología estudia, ¿verdad? Que precisamente estudia todo lo relacionado al entorno del sujeto, cómo se relaciona con el sujeto. Y aquí es en donde el buen Watson nos hereda la psicología del color, ¿sí? Y esto se le conoce como también como psicología ambiental, cómo el medio ambiente o el ambiente en donde crece, se desarrolla, se desenvuelve, interactúa o funciona el sujeto, modifica sus propias conductas y que regule sus conductas, ¿sí? En favor de la norma, en favor de lo típico, y que contenga todas y cada una de sus leyes naturales. Y vamos a funcionar en relación a las leyes artificiales, ¿sí? Por eso estamos nosotros en una sociedad que tiene características artificiales y si nuestras conductas son aprendidas y no son naturales, pues prácticamente estamos con conductas artificiales. ¿Y por qué tenemos conductas artificiales y por qué nos relacionamos en una sociedad a base de conductas artificiales? Porque las leyes que se crearon para regular, controlar y dignificar la conducta y la vida del ser humano también son leyes artificiales. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues tenemos un nuevo debate. ¿Qué es más importante, las leyes artificiales o las leyes naturales que en el sujeto están, se regulan, existen, ¿sí? Y que se pueden manifestar en cualquier momento? Por eso el entorno es un gran elemento para poder estudiar al sujeto ahí, en ese entorno, en donde se desarrolla. Así como esta foto que tienen ustedes en la presentación, ay, perdón, así como esta foto que tienen ustedes aquí, ¿sí? Nosotros podemos estar viendo que hay muchísima gente, ¿verdad? Están ahí como caminando y y cada quien anda como en su rollo y si acaso hay dos, tres amigos y cómo interactúa ahí. ¿Qué me permite guardar el control en ese camino, en esta foto que tenemos ahí? ¿Qué me permite no perder la cordura o deschavatarme y empezar a agredir o golpear o insultar a las personas? ¿Cuántas mentes ahí ni siquiera están conectadas? ¿No? Entonces, bueno, esos ya son como dilemas del análisis conductual ético, pero sí, prácticamente nosotros estamos aquí ante algo muy interesante y a una oportunidad muy interesante, ¿sí? Que es precisamente estudiar no solamente al sujeto en su respuesta, sino estudiar el ambiente, que es el que promueve la respuesta del sujeto.
Hay una frase muy famosa de Watson que decía, dame una docena de niños sanos, bien formados y mi propia especialidad médica, y yo los haré lo que yo quiera. Él decía que si tenía 12 niños podía hacer desde el más grande delincuente hasta presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, así, que cada niño a él le iba a forjar su destino. Entonces, así, desde criminales hasta un presidente de los Estados Unidos iba a salir de ese grupo de 12 niños que él solicitaba para que pudiera hacer este experimento psicosocial, ¿sí? Pero pues afortunadamente no se los dieron a los niños, ¿verdad? Ok, entonces ya después de eso como que fuimos perdiendo un poquito más al buen Watson, ya no pudo seguir con sus experimentos, se quedó con muchas propuestas y les digo luego desafortunadamente pues su manera de vivir, ¿verdad? Lo llevó por otros caminos. Entonces dice, lo que yo quiero, refleja en esta visión, sugiriendo que el entorno tiene un poder absoluto sobre el desarrollo del individuo. Claro, ¿verdad? Posiblemente al niño que iba a ser delincuente lo iba a tener en su casa, ¿verdad? Con carencias, con algunas situaciones de maltrato inclusive, y a los futuros presidentes de la República, digo, de Estados Unidos, o grandes científicos y escritores, y no sé qué tanto, ya tenía ahí como el catálogo de qué iba a ser cada niño, ¿sí? Iba a ser que se promoviera a partir no solamente de las condiciones psicológicas del sujeto, sino también del ambiente social. Y ya lo veremos un poquito, bueno, mucho más adelante, veremos a uno grande que se llama Erik Erikson, que es el primero que empieza a desarrollar estas técnicas psicosociales, ¿sí? De él nace como tal esta palabra del buen Erik Erikson, y también su psicología, la psicología psicosocial, se basa prácticamente o es tomada para la formación de los chavitos, ¿no? En las escuelas. Pero bueno, pasemos al punto número 3. Rechazo a los procesos internos. Watson sostenía que estudiar las emociones, los pensamientos o la conciencia no era útil para la psicología científica. En cambio, proponía estudiar cómo los estímulos del entorno provocaban respuestas observables. Entonces, hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes argentinos, que es Mario Bunge, sociólogo, bueno, dentro del área de la sociología, psicólogo, odiaba con toda su alma a Lacan y a Freud, y decía que cómo era posible que siendo médicos basaran a la conducta humana solamente en una especie de fantasma como es el inconsciente en Freud, o de la sombra en Jung, ¿verdad? Cuando hay otros elementos, inclusive como la propia biología, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que se les haya olvidado tomar en cuenta que la biología también influye en la conducta humana? Te sientes enfermo, no te vas a comportar como todos los días. Tienes cáncer, obvio que vas a cambiar tu sentido y tu enfoque de la vida, ¿sí? Tienes algún tipo de trastorno como la esquizofrenia o la paranoia que te generan alucinaciones sensitivas, pues obvio que no vas a ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, por eso les digo a ustedes, la psicología tiene demasiadas áreas y demasiadas escuelas, por lo menos 5 ya, ¿sí? En las cuales nos permite estar abordando y tratando de entender, ¿sí? El pensamiento y el comportamiento del ser humano, ¿sí? Entonces, no es que el conductismo sea malo, no es que la psicología de Freud o la psicología de Jung sea mala, no, simple y sencillamente son diferentes aristas que nos presentan para estudiar, comprender y analizar la conducta del ser humano, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a cambiar de presentación. Ok, bueno, pues vamos a ver, como todos y como vimos con Freud y como vimos con Jung, ¿sí? Vamos a, vamos a ver sus críticas y el legado que nos deja
el buen Watson, John B. Watson. Críticas al conductismo. El conductismo de Watson fue criticado por su reduccionismo, o sea, igual que Freud, ¿sí? Igual que Jung, o sea, tanto Freud, Jung como Watson hicieron este ejercicio del reduccionismo, o sea, hicieron que el sujeto, en lugar de estudiarlo de manera completa o de manera holística, solamente lo redujeron a cositas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Freud, en la situación del inconsciente y la libido, o sea, los sujetos tenían un problema de carácter sexual y por eso tenían este tipo de conductas, o un conflicto sexual, ¿no? Jung, esta situación del dilema de la sombra, ¿verdad? Y los diferentes roles que jugaban los arqueotipos de Jung, pero prácticamente la sombra era donde se encontraba todos aquellos traumas, todas aquellas situaciones que provocaban que el sujeto tuviera este tipo de conductas. Y pues claro, tenemos también este reduccionismo de el propio Watson, en donde nos dice, no importa por qué el sujeto llegó a estas conductas, se trata de mejorar estas conductas, vamos a cambiar estas conductas a través de un entrenamiento, de un análisis y de una recapitulación o de reinterpretación de los estímulos externos en el sujeto. Entonces, prácticamente estamos reduciendo al sujeto a que vamos a mejorar su conducta. No me importa cómo pienses, no me importa tus emociones, no me importan tus sentimientos, eso es tuyo y tú son tuyos y tú te los quedas y tú los disfrutas, pero la conducta es lo que determina si estás bien o estás mal. Y si tienes una conducta que no es la esperada o que va en contra de la norma, pues prácticamente estamos ante una situación que va a provocarte malestar prácticamente social más que psicológico. ¿Sí? Entonces, el conductismo de Watson fue criticado por su reduccionismo al negar el estudio de la mente y los procesos internos. Muchos argumentaron que se perdía la comprensión completa del ser humano. ¿Sí? Estás llorando porque se murió tu papá, pues eso es natural, ¿no? Y posiblemente los conductistas dicen, bueno, pues ya se murió, ahora qué sigue. Y sí, así lo dicen a veces. Y yo tengo unos libros y creo que ya se los enseñé, de de un psicólogo, argentino, que es argentino, pero creo que nació en Italia, que se llama Walter Rizzo, ¿no? Y tengo varios libritos de él, ¿no? Tengo como unos 3, 4 libritos de él, pero es muy seco, muy serio, ¿no? Entonces, también estudió filosofía, ¿no? Entonces, sí es como rara esta situación. Y él es conductista. Entonces, por ejemplo, llega una persona y le dice, es que amo mucho a mi novio y quiero mucho a mi novio y creo que mi novio me dejó o me está dejando y creo que mi novio me abandona o creo que me está abandonando y me pide dinero y da como un cuadro clínico esta mujer sobre una situación de esta persona que tiene un cuadro parecido al narcisismo y él le dice, pues no seas fan de un narcisista, déjalo, ya, ¿para qué te sufres? Y respuestas como ese tipo de decir, pues espérate, pues si no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, es un método y es una forma. Ya claro, hay pacientes que les funciona muy bien, hay pacientes que no les funciona. A mí, cuando me toca contestar el teléfono del consultorio, ¿no? O me marcan a mi teléfono y me dicen, oiga, quiero pedir informes, que no sé qué, bla, 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 bla. Y le digo, sí, con mucho gusto. Le digo, ¿qué tipo de informes quieres? Y me dicen, ¿qué técnica terapéutica utiliza? Pues no te voy a decir qué técnica terapéutica utilizo porque ni siquiera conozco tu problema. Y para poderte dar una respuesta adecuada a tu necesidad, necesito saber cuál es tu problema y ver cuál de las diferentes áreas terapéuticas te puede aplicar. Yo no me caso con una sola, tengo una por especialidad, pero yo utilizo de todas en determinado momento si el paciente lo requiere.
Dice, si no es cognitivo-conductual, no la quiero. Pues no, no doy cognitivo-conductual. ¿No? Así, ya no quiero como profundizar más en esta situación o la necesidad que tiene el sujeto de algún tipo de terapia en específico. Mejor lo dejamos ir, ¿verdad? Y que cuando encuentre un cognitivo conductual le funcione y que le vaya muy bien. Pero ustedes, queridos colegas, en un futuro van a determinar cuál es el área en la que se quieran especializar. Y toda su biblioteca va a estar cargada de libros de esos autores, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si les gusta la cognitivo-conductual, pues tendrían que empezar prácticamente desde Pavlov, después Watson, después Skinner, después Albert Bandura, inclusive ya por ahí más recientes, pues podríamos estar hablando de la transconductual, pues sería Jesús, bueno, no sé cómo se lea realmente, pero es María Jesús Froxagan Praga, ¿no? La autora de este libro, y prácticamente ella y sus colaboradores. Pero bueno, ya lo iremos viendo y si se dedican a otra área, bueno, pues tendrán otro tipo de colección de libros. Bueno, vamos a pasar a el legado. ¿Cuál es el legado que nos deja el buen Watson? A pesar de las críticas, el conductismo de Watson dejó un legado duradero, especialmente en las áreas para la psicología educativa, la psicoterapia, en particular las terapias de modificación de conducta y la psicología experimental. ¿Sí? Ahí. La psicología experimental no es propiamente que haga experimentos con seres humanos. Hacen experimentos con ratones y con palomas o con animales, ¿no? Como el buen Skinner. Skinner hacía experimentos con palomas y con ratones. ¿Sí? Palomas en estas jaulas dispensadoras de alimento y con los ratones en laberintos. ¿Vale? Entonces ya veremos un poquito más de el buen Skinner más adelante. También influyó en el desarrollo del conductismo operante de Skinner, ¿verdad? Que amplió y refirió muchas de las ideas de Watson. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, ¿sí? El trabajo retomado, ¿sí? Por Watson y que influyó el propio Pavlov y que de Watson influye en Skinner y que de Skinner influye en Albert Bandura, por ejemplo, ¿no? Y en todos estos grandes neoconductistas que están en este librito, ¿no? Entonces, cuando me dicen a mí, es que ¿por qué citas a Pavlov o por qué citas a Watson? Esos ya quedaron en el pasado, no has visto lo nuevo, ¿no? Pues porque las bases siguen siendo las mismas, ¿sí? Y la psicología postmoderna estudia la conducta humana, ¿no? Entonces, no importa el área de la psicología en la cual te especialices o que más te guste, siempre vas a estar buscando la conducta. En algunas ocasiones para explicarla y otras ocasiones para corregirla, ¿sí? Pero a veces como terapeutas no estamos preparados ni para corregir nuestra propia conducta. Por eso tenemos que llenarnos de mucha información para no dar consejos, sino para dar asesorías, ¿sí? Hacer trabajos colaborativos con el paciente, alguna recomendación, ¿sí? No consejos. Los psicólogos no damos consejos. Lo consejo tiene que ver más bien con la cultura personal o la cultura popular. No, el psicólogo tiene que hacer un proceso de análisis, un proceso de sintetización, una proyección, ¿sí? Para poder recomendar algún tipo de cosas. Por eso les digo, cuando a mí en lo particular me hablan y me dicen qué tipo de técnica da antes de que yo sepa cómo se llama el paciente, pues prácticamente se está cerrando la puerta a que yo lo pueda seguir asesorando, porque la cognitivo-conductual no es la única técnica, ni es la mejor. Depende mucho del que la estudie y el de que la aplique y las horas de vuelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes en el gabinete de consulta o dando asesorías, ¿sí? O dando orientación.
Piénsenlo un poquito y se darán cuenta de que no propiamente van a encontrar ustedes la psicología ideal o la escuela ideal de la psicología. Bueno, vamos a continuar. En conclusión, del lado izquierdo se hizo un pequeño resumen que nos dice, John B. Watson fue un pionero del conductismo, una corriente psicológica que se centró en el estudio del comportamiento observable y rechazó la introspección y el estudio de la mente. Ese es el resumen de lo que vimos ahorita, ¿vale? Sus teorías sobre el condicionamiento y el papel del ambiente en la formación del comportamiento humano fueron fundamentales para el desarrollo de la psicología moderna, ¿sí? Entonces, prácticamente es un integrante dentro de la psicología muy, muy interesante, muy válido, que como todos los grandes en algún momento luego llegan a perder piso. Por eso el psicólogo tiene que ir a tomar terapia, ¿verdad? Para que lo vuelvan a centrar, para que nos vuelvan a ubicar, para que no perdamos piso, ¿no? Entonces, algunos grandes a veces pierden piso, entonces los psicólogos desarrollamos mucho la vanidad, somos muy vanidosos, somos muy egocéntricos, entonces eh, por eso el buen John B. Watson de cierta manera fue censurado por la psicología ya moderna o posmoderna y por este tipo de situaciones que le permitieron modificar su conducta por un estímulo de un adolescente en su escuela. Ok, ese es un gran ejemplo del conductismo. Bueno, y su importancia actual, del lado derecho tenemos su importancia actual. El conductismo sigue influyendo en muchas áreas prácticas, ¿sí? Como la modificación de comportamientos, la educación y las terapias psicológicas, aunque hoy en día se combina con enfoques más integrales que incluyen el estudio de procesos cognitivos. Por eso les decía, cuando yo me encuentro a un colega, a un compañero, un alumno que me dice que la cognitivo-conductual es lo top, es lo nice, ¿sí? Se le olvida, ¿sí? Que en determinado momento el sujeto tiene que usar procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son los propios pensamientos para poder recuperar información de su propio entrenamiento. Y entonces, ¿qué va a decir? Ah, yo reacciono de manera automática o estoy pensando cuál es la respuesta que voy a dar. Y normalmente los entrenamos para que den una respuesta específica. Una respuesta en automático no lo creo. Considero, y es muy probable que así sea, que el sujeto, ya que ha aprendido una nueva respuesta, el sujeto, ya que conoce sus alcances y sus límites, va a pensar y analizar antes de actuar, ¿sí? Entonces, ahí la cognitivo-conductual pierde un punto, porque el proceso mental sí es importante. Bueno, todas sus dudas, todos sus comentarios, todo lo que ustedes vayan surgiendo, por favor escríbanmelo en el grupo de WhatsApp o mándenmelo en directo, ¿sí? Para poderlo resolver en conjunto o en lo individual, ¿sí? Por favorcito, sigan con nosotros en esta gran licenciatura, ¿sí? En donde estaremos dando lo mejor de nosotros para cada uno de ustedes. Y si ustedes nos retroalimentan con sus dudas, con sus preguntas, con sus inquietudes, ya sea en el chat abierto o en un privado, pues con mucho gusto los seguiré asesorando, ¿sí? Entonces, nada más yo apago mi teléfono como a las 10 de la noche. Ya después de las 10 de la noche no doy ni terapia. Bueno, ustedes en algún momento, queridos colegas, me entenderán por qué. Porque la vida del psicólogo no para en todo el día y si estás disponible las 24 horas vas a estar siendo llamado. Bueno, vamos a cerrar esta parte aquí, ¿sí? Y vamos a entrar a algo que a mí en lo particular me gusta mucho. Mucho, 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 que son las bases biológicas de la conducta, ¿no? Y que las bases biológicas de la conducta
es como necesario, es más que evidente que ustedes deban de estarla tomando, porque es el complemento perfecto. Eh, el sistema biológico del ser humano, como les decía hace un momento, puede provocar mucho tipo de respuestas. Y este tipo de respuestas biológicas, pues obvio que se van a ver manifestadas en la conducta del ser humano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes se lastiman un tobillo? ¿Sí? No pueden caminar bien, no se pueden desplazar bien, ¿sí? Les toma más tiempo desplazarse. Obvio que eso qué va a pasar. Pues que se molesten, que se enfurezcan, que odien al mundo, ¿verdad? Porque no pueden desplazarse libremente como lo estaban haciendo hasta hace algunos días. Las respuestas biológicas del ser humano son también promotoras del cambio conductual. Ya se los he dicho y se lo vuelvo a comentar. Para la psicología, el ser humano es un ser biopsicosocial. Biología, mente, ¿sí? O conducta y el entorno social. Esos son los tres elementos que hay que estudiar. Hace, pues yo creo que como 2 años, me compartieron un caso muy interesante, muy interesante, de una chica que sufría depresión, pero una depresión mayor, ya una depresión con altos grados de pensamiento suicida, de, de dejarse morir prácticamente, no alimentarse y cositas de ese tipo. Y le daban medicamento para que se mejorara y le cambiaban la dosis y estaba en vigilancia continua y no había cambios. Y entonces un doctor que es gastroenterólogo, amigo de un psiquiatra que la veía, un día lo acompañó a la clínica, ¿no? Y entonces el doctor, el gastroenterólogo la vio y le dijo, oye, es que mira el tono de su piel, mira, tiene estas ojeras, mira, tiene esto, mira, tiene aquello. ¿Sí? Esta niña, para mí que tiene anemia. Y entonces le hicieron pruebas de la sangre, ¿sí? Y sí resultó que tenía anemia. Y entonces le cambiaron el cuadro alimenticio y le mandaron vitaminas y le suspendieron, bueno, le fueron retirando el medicamento de los antidepresivos y los ansiolíticos, y le empezaron a dar otro tipo de alimento y le dieron otro sustento y le dieron otro cuadro médico y fue mejorando su cuerpo, fue tomando mayor vitalidad, mayor fuerza, ¿sí? Y como por arte de magia, esta depresión fue disminuyendo hasta que alcanzó la plenitud. Aclaro, esto se los cuento ahorita en menos de 3 minutos, pero esto fue un proceso que llevó más o menos entre 8 y 10 meses, más o menos, de la intervención del doctor, del gastro, hasta el alta de la niña, bueno, del adolescente, del hospital. ¿Sí? Y la estaban atendiendo en el psiquiátrico, entonces hasta el gastro iba para allá. Y entonces ya el gastro explicaba que no estaba recibiendo la alimentación requerida, la alimentación necesaria para poder llevar a cabo sus actividades orgánicas funcionales básicas. Wow. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes, queridos colegas, más adelante tendrán que ver inclusive la capacidad de poder analizar a su paciente en esas tres características, en lo social, en lo biológico y en lo mental o conductual, porque a veces es uno, pero a veces son los tres, o a veces son dos. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de la psicología, poder estar revisando
a profundidad. Bueno, les explico rápidamente esta diapositiva. Tenemos ahí nuestro logotipo, ¿verdad? Del instituto. Tenemos nuestro código QR que los va a referir a una explicación de un doctor, es neurólogo español, que explica mejor que la maestra del kinder cómo funciona el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, y al centro tenemos ahí el propio, como en resumen, lo que es el encéfalo, ¿verdad? El encéfalo es la parte superior a partir de esta altura, en donde está algo que se conoce como el puente de Bailoro, que es en donde se conecta el cerebelo, ¿sí? El puente de Bailoro es este que está aquí, esta protuberancia que está aquí, ¿sí? Entonces, y la médula espinal, entonces de aquí hacia arriba, ¿sí? De aquí hacia arriba prácticamente, está lo que se le conoce como el encéfalo. Y dentro del encéfalo, pues está el cerebro, ¿sí? Está el cerebelo, ¿sí? Está el puente de Bailoro, que en el puente de Bailoro están todas las conexiones de los pares craneales, ¿sí? Donde entra la información y sale la información. Tenemos las estructuras centrales, que claro, ya las iremos viendo a conciencia. Tenemos la bóveda craneal, ¿no? Que la bóveda craneal tiene una función específica que prácticamente es darle protección al encéfalo, así como la columna vertebral, aparte de darnos la postura, también va a proteger la médula espinal, ¿sí? Entonces, este video que les pusimos aquí está muy práctico, es muy dinámico y trae mucha información muy interesante y este doctor la explica de una manera muy sencilla, muy concreta y muy directa. Pero entonces, ¿qué es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central, en sus abreviaciones CSNC, es una de las dos divisiones principales del sistema nervioso, siendo el encargado de procesar la información y coordinar las actividades del cuerpo. El sistema nervioso está formado por dos órganos principales, el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Entonces, esos son los dos órganos principales, cerebro y médula espinal. En el cerebro suceden todos los procesos, ¿verdad? Procesos conscientes y autónomos, ¿no? O conscientes y vegetativos. Y por la médula espinal viaja toda la información, tanto la que entra como la que sale, ¿sí? Entonces, somos una máquina bien pensada o bien hecha o bien evolucionada, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Pero es maravilloso. Ok, entonces, como les digo, pues prácticamente el cerebro, pues es toda esta masa que está aquí, ¿verdad? Y aquí se conecta por el puente de Bailoro, se conecta a la médula espinal, ¿sí? Tenemos aquí la primera vértebra, ¿no? Que es la vértebra atlas, que soporta el cráneo, ¿sí? Pero no se preocupen mucho, los iremos viendo a mayor detalle y con mayor lujo de funciones, ¿sí? Para poder estar nosotros ahí viendo todo y cada una de las cosas tan interesantes y cómo funciona nuestro sistema nervioso. Bueno, la estructura del sistema nervioso central. El cerebro es el órgano más complejo y grande del cuerpo humano. Está ubicada en la cavidad craneal y tiene un peso promedio de unos 1.4 o 1.5 kilogramos. Su estructura se divide en áreas, ¿sí? Primero, se divide el cerebro en dos. Bueno, en dos áreas. Y luego esas áreas se dividen en otras. Pero bueno, vamos a decirlo así. Primero se divide en la corteza cerebral. Es la capa más externa del cerebro encargado de funciones como el pensamiento, la percepción sensorial, el movimiento voluntario y el razonamiento, ¿sí? El córtex o la corteza cerebral es toda la parte superior del cerebro, ¿sí? En esa parte, que se le conoce como materia gris, ¿sí? Están los cuerpos celulares de las neuronas, ¿sí? Y hacia el interior, la masa cerebral se torna blanca,
¿sí? Y se le conoce como materia blanca porque ahí se encuentran todas las conexiones sinápticas de las redes neuronales de los cuerpos celulares, ¿sí? Entonces arriba son los cuerpos celulares y abajo son las terminaciones. Vamos a tener una clase muy bonita y muy práctica sobre la, la unidad principal del cerebro, que es la neurona. La vamos a estudiar a profundidad. Bueno, entonces eso es la corteza cerebral. Después vamos a ver los lóbulos cerebrales. El cerebro se divide en 4 lóbulos, cada uno con funciones específicas. Eso es lo que siempre nos han dicho, que tenemos 4 lóbulos, pero en realidad tenemos 5. ¿O cuántos? Vamos a descubrirlo, ¿no? Porque ya hasta no lo sabemos de memoria, ¿no? Pero vamos a ver cuántos son. Y ahí está nuestro esquema, ¿verdad? Tenemos el esquema de nuestro cerebrito, ¿verdad? Y tenemos 4, pero en realidad son 5, ¿sí? Y vamos a verlos conforme a la descripción que tenemos aquí del lado derecho de su presentación y el esquema que tenemos del lado izquierdo. Y vamos a empezar con este que nos dice lóbulo frontal. Se encarga del control del movimiento, emociones, toma de decisiones, resoluciones de problemas. ¿Sí? Es toda esta área de color azul. ¿Sí? Y tenemos aquí esta línea como más negrita. ¿Sí? Esta línea más negrita es una cisura. ¿Sí? Y todas estas rayitas que están acá se llaman circunvoluciones. ¿Sí? Pero esta es una cisura. ¿Sí? Bueno, aquí está la parte frontal, el lóbulo frontal. Después tenemos el lóbulo parietal, que es este de acá, el amarillito, ¿sí? Y el lóbulo parietal, ¿sí? Se encarga del procesamiento de la información sensorial relacionada con el tacto, la temperatura y la posición espacial. O sea, nos dice dónde estamos, cómo estamos parados, si estamos flotando o estamos parados. ¿No? También la percepción, ¿sí? Esta situación de la cuestión sensorial, cómo me percibo, dónde estoy, cuál es el clima, cuál es la temperatura, qué hora es. ¿Me explico? Una serie de situaciones muy, muy interesantes. La temperatura corporal, ¿vale? Por ejemplo. Vamos al otro. El lóbulo temporal, que es este verde de aquí. Este lóbulo temporal nos habla del procesamiento de la audición, la memoria y las emociones. Y ahí tenemos dos áreas muy interesantes. Tenemos el área de Wernicke y el área de Broca. Y el área de Broca es la que se encarga prácticamente como esta situación de la memoria. Pero el área de Wernicke se encarga de la escritura y del habla y de algunos procesos mentales, como por ejemplo las matemáticas. Cuando hay algún tipo de daño innato o adquirido en estas áreas, tanto de Wernicke como de Broca, que se encuentran, voy a tratar de señalarlas aquí, que se encuentran en esta parte, ¿sí? Esta parte de aquí. Eh, por ejemplo, cuando hay un área o un daño en el área de Wernicke, ¿sí? Puedes desarrollar alguna discalculia, que es, por ejemplo, no poder hacer cuentas, alguna afasia, que prácticamente ahí entran todas, pero, por ejemplo, la dislexia, ¿no? Que no puedas como leer o sincronizar o entender las letras, eso es lo que provoca que se tengan ese tipo de fallas y es posiblemente en esta falla. Entonces, no lo sé a ciencia cierta qué está pasando ahí, pero es importante. ¿Sí? Es importante porque en esta área, el área de Broca o el área de Wernicke, de hecho hay un libro muy bueno de Carl Sagan que se llama El cerebro de Broca y explica muchas cuestiones de este sentido. Pero Eh, pero sí es importante tener en cuenta que no, eh,
podíamos como obviar que una persona que tiene capacidades o una capacidad limitada de habla, de escritura, de lectura, tenga algún tipo de daño en estas áreas, ¿sí? Y vamos a pasar al lóbulo más olvidado dentro del estudio de la neuroanatomía, inclusive para los psicólogos, ¿no? Que se llama el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que es esta verde de aquí. Literal, ahí están dos pinzas, ¿sí? Y están levantando, bueno, están retirando hacia el inferior al lóbulo temporal y están levantando el frontal y el parietal, y ahí se ve que es eso verde que está ahí, ¿sí? Esa es la ínsula. Y ese lóbulo de la ínsula se maneja o controla el sistema autónomo, todo aquello que nosotros no podemos regular, como latidos, torrente sanguíneo, la respiración, la digestión, y todo este tipo de situaciones que funcionan prácticamente en automático en el sujeto, por eso se le conoce como sistema autónomo. No depende de nuestra conciencia ni de nuestras órdenes para que se lleve a cabo, ¿vale? También tenemos ahí el control emocional, inteligencia cognitivo-emocional y la empatía. También tenemos conciencia corporal y de uno mismo. Pues todas estas áreas están conectadas entre sí a través de redes neuronales. Sí, es maravilloso. Y eso, desde la neurociencia, eso sería nuestro verdadero rostro, ¿verdad? Nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera personalidad, que hace que un pensamiento consciente o que un estímulo externo, ¿sí?, provoque que estas redes neuronales funcionen de diferente manera o que se conecten de diferente manera y que tengamos respuestas no típicas, ¿sí? O que sean alejadas a la normatividad que existe. Pues prácticamente todo sucede ahí. Bueno, las iremos desarrollando un poquito más, no se preocupen. Aquí tenemos el cerebelo, aquí también se ve en esta parte el cerebelo, y tenemos aquí, ¿verdad?, lo que se le conoce como médula espinal. Aquí prácticamente es la parte donde inicia o donde sale del cerebro, ¿sí? El hueco magnus, o sea, es un hueco que está en la base del cráneo, ¿no? Y por ahí sale hacia la columna vertebral. Estos elementos que ustedes están viendo aquí son también importantes a la hora de estudiar. Por eso, dentro de la psicología tenemos las bases biológicas de la conducta. ¿Qué pasa si hay algún daño adquirido o innato en esto, en el sujeto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es más chiquito, cuando es más grande? ¿Qué pasa cuando el sujeto es golpeado de manera contusa, ¿no?, en el cráneo? ¿Sí? ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué recordamos? Prácticamente todo está ahí. ¿Sí? Hay un nuevo movimiento en Europa, en la comunidad europea, para ser preciso, que se llama cerebrocentrismo, y que quieren como quitarle estos elementos a que el cerebro es el que rige y controla todo. Y hay una doctora, con todo mi respeto, se ve que sí sabe, sí conoce, pero está cayendo en los errores que cayó Freud y que cayó Jung, ¿no? Y que el propio Watson también. Se les olvida que el cerebro es un elemento importante del sistema nervioso central y que de ahí sale todo, las respuestas, y que las respuestas van a salir a partir del aprendizaje. ¿Y dónde se guarda el aprendizaje? Ahí, ¿sí? Ahí precisamente. No estamos viendo estructuras internas, ¿verdad? No estamos viendo las estructuras más importantes o las internas del cerebro, pero pues podríamos estar hablando de que en el hipocampo se almacena la memoria y que se ha comprobado y que se ha visto, ¿verdad?, en situaciones en las cuales el sujeto, les voy a platicar rápido un caso. Hace muchos años, hace muchos años,
a un sujeto que tenía epilepsia, ¿no? Que le decían el paciente HR, si no mal recuerdo. Le decían el paciente HR tenía cuadros de epilepsia muy severos. Y entonces, a partir de los estudios que se hicieron, los análisis y todos los neurocirujanos y los neurólogos de ese momento determinaron que tenían que retirar el hipocampo, ¿sí? Porque ellos decían que era una crisis convulsiva por hipocampo. Y el hipocampo es del tamaño de un chicharito, ¿sí? Chiquitito. Y entonces cuando lo retiran, ¿sí? A través de una cirugía retiran el hipocampo, ¿sí? Sí, efectivamente, el sujeto deja de tener cuadros epilépticos, pero ya no puede generar nuevos recuerdos. Y dices, wow, hay una película que en español se llama Como si fuera la primera vez, ¿no? De Adam Sandler y no me acuerdo la otra chica, cómo se llama, en donde la tiene que enamorar todos los días porque no tiene recuerdos recientes, o sea, no almacena los recuerdos del día. Y este sujeto quedó como en esas condiciones. Recordaba muchas cosas o casi todo lo de su pasado, pero no podía generar nuevos recuerdos. Entonces, el hipocampo se encarga de almacenar los recuerdos más recientes o ahí se generan los nuevos recuerdos. Por eso no podemos nosotros tan fácilmente desechar el trabajo y la condición que esté llevando a cabo o la función que esté llevando a cabo el propio cerebro dentro del ser humano, no solamente dentro de su sistema autónomo, sino de su propia conciencia, de su propia inteligencia, de su propia razón, de su propia capacidad de memoria, de análisis, de integración, de evolución, ¿sí? La evolución es sinónimo de conocimiento y de aprendizaje. ¿Vale? Por eso, queridos colegas, tenemos la obligación, permítame que lo extienda, tenemos la obligación de conocer el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino, para que si no es una situación emocional, pues entonces será un trastorno que tenga origen biológico en el sujeto. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Y nos dice, fíjense bien, aquí vamos a ver tres estructuras interesantísimas que ya les platiqué de ellas ahorita. Vamos a ver cerebelo, ¿sí? El cerebelo está ubicado debajo del cerebro, ya se los mencioné, ¿verdad? Ya les dije yo, ya les dije yo, ¿verdad? Que es esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá es el cerebelo, ¿sí? Se encuentra ubicado debajo del cerebro y es responsable de coordinar los movimientos voluntarios y mantener el equilibrio y la postura, ¿sí? Se encarga de coordinar también la información, ¿sí? Y ahí pasa, o sea, cuando llega el mensaje de que hazte para acá, hazte para allá, ya te cansaste, muévete, recórrete. O sea, todo esto que conscientemente tú no estás pensando, pero que tu cuerpo lo empieza a resentir, ¿sí? El cerebelo es el que empieza a coordinar todo eso, ¿no? Muévete para acá, muévete para allá. Oye, no te estás viendo en la cámara. Oye, todo eso lo empieza a coordinar, ¿sale? Son situaciones que están conscientes en el sujeto porque las está sintiendo, las está viviendo, pero que no está dando la instrucción propiamente para que se ejecuten. Simplemente se está actuando. El tálamo, bueno, ahí no se ve ni el tálamo ni el hipotálamo, ¿sale? Porque son estructuras que están dentro del propio cerebro. El tálamo es un receptor que transmite información sensorial como el tacto, el dolor, la temperatura, desde el cuerpo hacia la corteza cerebral, ¿sí? Son estructuras que están hacia el interior del cerebro. Y luego tenemos el hipotálamo, o sea, está el tálamo, también es del tamaño de un chicharito, y luego está el hipotálamo, que parece como una especie de semillita, ¿sí? Donde se regulan funciones automáticas del cuerpo como la temperatura, el hambre, la sed, el sueño y la actividad emocional.
Aquí es algo muy, muy interesante. Estamos ante la situación del sistema autónomo. Nosotros no regulamos nuestra temperatura. ¿Qué la regula? ¿Eh? O sea, ¿cuántas veces al día piensan ustedes en que, híjole, creo que traigo temperatura, o creo que me siento muy frío, o creo que, creo que ya se me subió la temperatura porque me siento muy caliente? Creo, o sea, nunca andamos pensando en nuestra temperatura, ¿verdad? El hambre. El hambre, inmediatamente cuando tienes hambre, tu cuerpo te avisa, ¿no? Por eso es un pecado, según la formación teológica, es un pecado comer cuando no tienes hambre. Eso es gula, ¿no? Porque el cuerpo te dice cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando ya tienes sueño, ¿sí? Y todo lo relacionado a la actividad emocional. En teoría, ahí está el centro en donde Riley y sus bueno, sus 6 emociones que aparecen ahí, ¿sí? Están ellos prácticamente, este, esta consola central, este cuartel central que vemos en la película de Intensamente, podríamos decir que se encuentra alojado precisamente en el hipotálamo, ¿sí? Es, es algo que en su momento podremos llegar a ver, sobre todo cuando se presentan algún tipo de lesiones, ¿sí? Y cómo afectan este tipo de lesiones. Y esta imagen que está aquí abajo, esta imagen que está aquí abajito, ¿sí? Es conocido como neurona, ¿verdad? Tenemos una neurona, tenemos su soma, ¿no? Su soma que es todo tenemos su núcleo, tenemos aquí algo que se le conoce como vainas de mielina, tenemos el tubo axónico y aquí tenemos 3 botones sinápticos, acá tenemos dendritas, ¿no? Y los botones sinápticos de acá se conectan a otros botones sinápticos hasta generar una red, pero también tenemos conexiones en las dendritas con botones sinápticos. Eso también, wow, cuando se descubrió fue maravilloso, porque entonces tenemos miles de millones de conexiones neuronales, así como 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. También les digo, vamos a tener una clase especializada en la neurona, ¿sí? Para que la conozcamos un poquito más a fondo. Y lo que sucede dentro de la neurona, porque prácticamente todo pasa ahí. Y les voy a adelantar un poquito aquí, ¿sí? En esta parte que estoy señalando, ¿sí? Aquí, ¿sí? Se encuentra algo que se conoce como el gatillo, y ese gatillo es el que va a disparar, ¿sí? El mensaje a través de un neurotransmisor. Ahí pasa, ahí sucede, ¿sí? A través de algo muy interesante que se conoce como potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción y el potencial de reposo son 2 cuestiones que pasan en una bomba que se llama bomba sodio-potásica que está al interior de la propia neurona. Ok, muy bien, espero que les esté interesando y que les esté gustando mucho esta clase. Bueno, vamos a cambiar de presentación, ¿verdad? Y aquí les doy las gracias, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Tenemos ahí nuestro logotipo de el centro del instituto. Tenemos ahí mis redes sociales. Ah, y está ahí el logotipo de la Fundación Shareni, que es una fundación donde yo trabajo. Bueno, pues así llegamos al final de esta clase. Espero que haya sido de su agrado. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación. Por favor, no dejen de escribirme, no dejen de preguntarme, ¿sí? A través de WhatsApp, ¿sí? Si ustedes quisieran establecer alguna comunicación conmigo vía telefónica, avísenme para poder dar de alta su teléfono, ya que mi teléfono no contesta números que no tengo registrados. ¿Sí? Entonces, estamos en contacto, cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos viendo por este medio. Hasta pronto, muchas gracias y excelente tarde.